Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este tercer webinario organizado por FLASOC. Este es el segundo del Comité de Ejercicio Profesional. Y yo ya enfaticé en el anterior de que la idea es que vamos a tocar temas que no son de la práctica habitual. La mayoría de los webinarios van dirigidos o orientados a temas fundamentalmente académicos, los cuales vamos a tomar desde otro punto, de otra perspectiva, por el doctor Martín Echegaray, pero esencialmente lo que más nos interesa es el desarrollo profesional de los colegas. Para eso contamos con 3 profesionales distinguidos de Argentina, Paraguay y México. Presentarlos es medio largo, la verdad que mirar el currículum de cada uno, voy a tratar de resumir fundamentalmente las cosas que me parece que atañen al temario de hoy, y voy a presentar primero a la dama, a Fanny Corrales Ríos de Paraguay. Fanny es una colega que realmente como mujer hace honor al empuje de todas las mujeres de nuestra Latinoamérica y que realmente es una luchadora incansable por progresar y por destacarse en todo este campo, y tiene un montón de títulos. Está de más decir que son todos especialistas en ginecología y obstetricia, pero yo subrayé fundamentalmente que es certificada en mejora de la calidad de atención médica por el Instituto for Healthcare Improvement y certificada en coordinación en telemedicina y telesalud por el California Telehealth Resource Center. ¿Por qué resalto esto? Porque Fanny se va a referir fundamentalmente a estos temas, y en lo que hace a todo lo que significó el estar guardados con esta cuarentena y todas las posibilidades de desarrollo que existen y que posiblemente no usufructuemos los ginecólogos, y como todo el mundo repite, pero creo que cada vez más, lo que salga después de esta cuarentena posiblemente va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados. El doctor Sergio Villalobos, de México, también especialista, y lo que quiero recalcarles a ustedes que es diplomado en gestión del consultorio médico por el Instituto Tecnológico de Monterrey y máster en marketing digital por Escuela de Internet de la Ciudad de México. Que quiero resaltar con esto, que él se va a referir fundamentalmente a todos los cambios y el manejo que debemos hacer en el consultorio o que debimos hacer, y lo que va a cambiar en el futuro respecto a esto. Y finalmente, Martín Echegaray Larruy, de Argentina. Martín hace mucho tiempo que trabaja en la formación de posgrado y fundamentalmente en todo lo que hace a las residencias, y ligado con esto siempre ha buscado los errores y el por qué no desarrollamos determinadas cuestiones en ese ámbito, y por eso me gustaría recalcar que además de docente adscripto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en coaching y cambio organizacional de la Universidad de El Salvador. Y quiero marcarle con esto, Martín se va a referir fundamentalmente a la formación del médico, a todo lo que se ha llamado educación médica continua y cómo cambiar, y qué posibilidades vamos a tener o tenemos ya y van a ser las del futuro. Finalmente, la doctora Diana Gallo de Colombia y Janet Huerta de México, también distinguidas tocoginecólogas, se van a encargar de hacer las primeras preguntas y el panel reactivo. Así que bueno, iniciamos entonces con Fanny. Fanny, te escuchamos con mucho gusto. Ahí. ¿Sale? ¿Sí? No, yo no lo veo, ¿Tenés, Álvaro? Se ve tu flecha de mouse, pero no se ve el contenido de tu PowerPoint, o no sé con qué vas a exponer. Sí, estoy ahí. A mí me sale la pantalla compartida. No, se vieron el PowerPoint, pero ahora se puso negro. Si quieres dejar de compartir para entrar. Ahí está, se ve bien. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Probá la pantalla y si no volvés. No.
No, Volvé a la entonces, pantalla y lo vemos en la pantalla esa, Fanny, a lo mejor. muestra así, Ahí está. pero la nación no me va a salir, ¿verdad? Ah, es posible que no te salga, qué pena. Qué raro. No sale. No, ahí se ve No. la pantalla sin presentación. Uy, bueno, ojalá pueda utilizar igual esto que tiene algunas animaciones. Pero bien, vamos a empezar en hora del tiempo. Profesionalismo en la calidad de atención y seguridad del paciente. Como dijiste, Milo, vamos a hablar de los conceptos de la IHI y de salud de California del Health Resources Center, donde estoy certificada en estas dos instituciones. Y quiero aprovechar para agradecer al profesor doctor Néstor Garelo por permitirnos desarrollar estos temas muy interesantes hoy día, sobre todo en esta crisis. Estos temas no son nuevos. Hace rato se vienen desarrollando, pero este es el tiempo ideal para empezar a trabajar y a poner en práctica todos estos conceptos que vamos a dejar acá. Quiero decirles que no tengo conflicto de intereses que declarar en esta presentación y comenzar con que estas medidas preventivas siguen siendo las únicas seguras hasta ahora para el tratamiento o prevención del SARS-CoV-2 y la COVID-19. No, y según el JAMA, ante la segunda oleada que se viene en algunos países, siguen siendo estas las únicas medidas porque no tendremos un tratamiento definido para esta situación. Y eso a nosotros nos lleva a situarnos volver a repasar los paradigmas dominantes de las cuales estamos muy difícil, o sea, es muy difícil de cambiar y caminar un poco hacia nuevos paradigmas. ¿Por qué dominantes? Porque a nosotros nos formaron en estos paradigmas. ¿Qué significa esto? Nos hicieron muy médico asistencialista y todavía muchas escuelas siguen utilizando esta metodología de enseñanza donde buscamos la enfermedad es lo principal. Necesitamos para eso entender la curación. Somos los médicos los que estamos en el centro siempre de la atención de salud, lo que lleva a una relación muy lineal con nuestro paciente. Y ahí se ve mejor. Ahí. Y con eso... No han pasado las diapositivas de lo que estás hablando, ¿eh? Quedó en la pantalla, se ve la primera solamente. Uy, ¿en serio? Sí, claro, yo ahora me doy cuenta que yo te voy a cliquear, ¿qué pasa? Probá de nuevo poner en presentación en la pantalla a ver qué pasa. En la parte inferior izquierda, por favor, Juan. Ahí. Es que no vemos ahí. No. Me refiero al del PowerPoint, poner la pantalla al lado de donde dice vista normal. Abajo, A abajo. ver, clicar. ¿Acá? Abajo a la izquierda Ahí. de tu pantalla. Un poquito más arriba. ¿Acá? Ahí, por ahí. No. No, más abajo. Esto. No. ¿Acá? Abajo. No. Bien, donde terminan los cuadritos de las diapositivas de la izquierda, está la pantalla como para hacer la modo presentación del PowerPoint. Y en eso todo Ahí. el sonido. Eso. Ahí. Perfecto. Bueno. No, nosotros no lo vemos, ¿eh? No se ve en presentación, Fanny. Ay, ¿y qué pasó acá? No sé, por eso cliqué en la 2 y en la 3 a ver si se cambia eso. En el costado izquierdo. No se ve. No, vemos la pantalla de inicio y al costado. Ahí se agrandó la de inicio nomás, pero no se ve la pantalla. No sé qué agrandaste ahí. Ahí lo que hice fue reiniciar. Ahí se ve todo negro. Ahí reinicié. No, deja de compartir y vuelve a entrar. A ver. Si no, fíjate, interrumpí 20 segundos y mandame a mi casilla de correo a ver si yo te lo puedo abrir.
Alguien sugiere dar clic donde dice configurar la presentación. Compartir pantalla. Sí. Ahí se salió. Qué macana. ¿Quieres que continuemos con mi tema y esperamos a que arregle su problema? Ahí Sí, se me está parece. conectando. A ver, Fanny. No. Fanny, A ver, propongo lo siguiente. ¿Por qué no me mandás por mail y mientras tanto hacemos lo de Sergio? Dale. Y vemos si después, Dale. Arrancamos entonces con Sergio, con el manejo del consultorio, entonces, Sergio. Perfecto. ¿Ahí se ve ya mi pantalla? No, se ve negro también. No. Qué raro. Sí, evidentemente no está jugando una mala pasada en la configuración del Zoom. Sí, del Zoom. No, pero tiene que ser el Zoom. Ahí está, se ve perfecto. Ok, bueno, iniciemos entonces con, gracias ante todo por la invitación, Álvaro Serif, para participar con ustedes en este programa y hablar un poco del impacto que ha tenido esta pandemia del COVID-19 en el ejercicio profesional de todos nosotros, principalmente en la administración del consultorio, cuáles son los retos, qué es lo que se viene, qué es lo que tenemos que pensar y aprender. Quiero aclarar, no tengo un conflicto de intereses y todo lo que voy a expresar aquí está basado un poco en aprendizaje, en experiencia propia, en lectura, en algunas recomendaciones de la COFEPRIS, que es el órgano que regula la seguridad de la ciudad en el país de México, de la CDC, que también tiene algunas recomendaciones. De entrada lo vamos a dividir en estos diferentes desafíos, en estos desafíos principales en el consultorio, que son pues unos ingresos disminuidos, que eso todos lo hemos padecido, pero pues queremos saber cómo y cuándo. ¿Qué hacemos con los gastos fijos como renta, personal, insumos, créditos, etcétera? ¿Qué hacemos con nuestro personal? ¿Lo mantenemos, no lo mantenemos? ¿Cómo le damos seguridad? ¿Qué adaptaciones tenemos que hacer en nuestro consultorio desde el punto de vista de protocolos de limpieza, desinfección, espaciamiento de la consulta? ¿Cuáles nuevas necesidades que vamos a tener o tenemos que pensar en el consultorio y en esta nueva etapa de vida de consulta? ¿Cómo o qué podemos hacer para reactivar nuestra consulta? Porque quieran que no, pues esto se ha visto disminuido. ¿Y qué tenemos que hacer también para reactivar la cirugía? Que también por algún momento se detuvo, sobre todo la cirugía programada. Por último, hablaremos un poco de los créditos y la cobranza, cómo utilizarlos, si utilizarlos o no utilizarlos. Esta es una gráfica de nuestra No se ve, ¿Se Sergio. ve? A ver, déjame ver. ¿Ahí? No, está congelada la pantalla. No hay cambio de la diapositiva, doctor. A ver, Se queda fijo, no ha pasado la siguiente diapositiva. a ver si aquí. Ahí. Ahí ya se cambió. No. Doctor, no sé si con su mismo mouse, porque a mí me parece al mover el botón puede pasar. Sí, la estoy moviendo y aquí ya no. No, lo llamativo es que cambien la pantalla de él y no cambien la presentación. La presentación. A ver, voy a salir nuevamente y vamos a entrar a ver si. Sí. ¿Cómo? Álvaro, a vos te pasé mi presentación. Sí, ya la tengo y ya la abro. No cambia. A ver, veamos. Parece que es un problema del sistema. Sí, parece. Sí, ahora es raro que no pase ese pedazo de pantalla.
Sí, porque que pasen los dos. Es mucho. A ver, volveré a intentar. ¿Se ve? Ya. Sí. ¿Pasa? Ya. ¿Ya estamos viendo una diapositiva con una gráfica? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, esta es un poco la experiencia de nuestro consultorio, en el cual comparamos los ingresos durante 2019. Aquí hubo un incremento por un préstamo. La línea amarilla son ingresos, la línea azul son egresos, la línea verde son utilidades. Y como verán, a partir de marzo, abril o mayo ha habido una caída impresionante en el ingreso tanto del consultorio. Esta caída la calculamos comparando el mes de abril y mayo del 2019 en aproximadamente el 67% de disminución en nuestro ingreso. Ahora, me voy a basar un poco en esta encuesta que hizo The Research Latinoamérica en 5,000 y un poco más de médicos en todo Latinoamérica, preguntando justamente cuáles son los principales desafíos que ellos ven para esta próxima etapa del virus y de reactivación. Y como ven, el primer desafío es tener una fuerte caída en la atención que ven de sus pacientes, de aproximadamente el 62%. El segundo desafío es tener o estar en peligro de contagiarse del virus. El tercero es que una buena parte de su trabajo se dedica o lo invierten en disminuir la angustia de los pacientes. Y el tercero es que los pacientes no están acudiendo a la consulta. En esta otra gráfica lo que vemos es cómo ha disminuido esta consulta en diferentes países, desde Argentina con un 68% hasta Guatemala un 27%, y en las diferentes especialidades. En nosotros, gracias a la obstetricia, no ha sido tan fuerte y mantenemos una disminución o tenemos una disminución del 56% de lo que viene en nuestra consulta. Con lo cual, pues queda muy claro que esta es una de las preocupaciones más importantes. Ahora, ¿qué hacemos en la administración de nuestro consultorio? Sobre todo en nuestros gastos fijos. En esta parte de la gráfica, como ven, no solamente cayó nuestro ingreso, también cayó el egreso. Es decir, también dejamos de gastar. ¿A qué se debe esto? Normalmente tenemos gastos fijos como son renta, nómina, arrendamiento, esto es equipos en renta, insumos, créditos, contadores, servicios, impuestos, que ellos no quieren dejar de ganar, pero también están en una situación igual que nosotros en la que dejan de disminuir. Y aquí lo que tenemos que hacer es negociar. Si no negociamos, no alcanzamos a tener un beneficio. Un dicho dice que uno no obtiene lo que merece, obtiene lo que negocia. Y desde ese punto de vista pudimos actuar con la persona de renta, con el personal, con los agentes que nos dan, arrendan los equipos, con los mismos créditos, y este tipo de gente este tipo de empresas dijeron, bueno, vamos a retrasar nuestros créditos unos meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, o disminuir la renta en un porcentaje, y eso nos permite disminuir el egreso y salvar un poco, si no esta pérdida sería mucho más grande. Impuestos sería lo ideal. Desafortunadamente nuestros gobiernos, por lo menos no el mexicano, no ha dado ninguna pauta para tratar de disminuir el pago de impuestos para mejorar las pequeñas y medianas o darle un apoyo a las pequeñas y medianas industrias o empresas. ¿Qué hay respecto al personal? El personal, sobre todo, pues tenemos que en un consultorio hablar de enfermeras y secretarias, personal de limpieza, mensajeros. Tenemos que poner dos actitudes. Nuestra actitud fue una actitud un poco paternalista de decir, bueno, es una gente que no solo está con nosotros un momento, llevan años, es gente que se ha hecho a nuestra forma, ha entrenado, ha sido gente pues, que nos ha dado beneficios y decidimos nosotros darles el beneficio de mantener el sueldo y absorberlo nosotros. Pero desde el punto de vista negocio tenemos 3 opciones que podemos trabajar con ellos. La primera es hacer un convenio, el convenio de reducción de ingresos, en el cual a través de hablar con los empleados podemos decir, bueno, yo no voy a ingresar, te voy a disminuir el ingreso, pero tú no tienes que venir. Vas a dejar de gastar en transporte, vas a dejar de gastar en comida, vas a dejar de gastar en algunas otras cosas de la misma forma, y así todos disminuimos el ingreso. Desafortunadamente no muchas veces se puede hacer eso. La segunda forma de hacerlo es a través de ausentismos. Legalmente hay una forma en que le decimos, bueno, tú vas a faltar 7 días y esos 7 días no te los voy a pagar. Y a otra personal, ahora te toca a ti otros 7 días y a ti otros 7 días. Y de esa forma podemos ir disminuyendo el gasto en nóminas y prescindiendo un poco de
de ese personal. Y la tercera es la terminación de la relación laboral, en la cual desafortunadamente es muy complejo, algunos gobiernos pues no se prestan para eso, podemos caer en problemas inclusive legales, pero cuando ya, como decimos aquí en México, nos está llegando el agua al cuello y no tenemos más opciones, pues es una opción que tenemos que tomar en cuenta. Desde el punto de vista de seguridad de los pacientes, tenemos algún problema, tenemos que proveer a nuestro personal del equipo adecuado de protección, siempre considerar como que todo paciente que va a entrar a nuestro consultorio está potencialmente infectado o puede ser potencialmente infectado. Desde ese punto de vista, esto es un gasto que tenemos que hacer porque hay que proveer a nuestras enfermeras, secretarias y de personal de limpieza de mascarillas específicas, si se puede en el 95 o mayor, si no, por lo menos con un cubrebocas es aceptable, gogles, caretas, guantes y batas para tratar de disminuir el riesgo. También desde el punto de vista recomendación, es importante poner alertas visuales a la entrada y en sitios específicos con instrucciones de lavado de mano, protocolo de tos, protección respiratoria, no solamente para informar a los pacientes y tratar de tener un mejor control de las infecciones, sino también desde el punto de vista legal. COFEPRIS, que es la que platicaba, que es quien legisla en México la función de los consultorios y hospitales, nos lo exige que tengamos estos carteles visibles. La segunda es tener o asegurar la presencia tanto de jabón de manos como toallitas desechables, gel antibacterial en lugares, botes de basura en lugares accesibles tanto para el paciente como para el personal, de tal forma que la limpieza de manos pueda hacerse de forma rutinaria y constante. Aunado a eso, tenemos que poner en nuestra entrada lo que llamamos un triage, un sitio de revisión, en el cual tenemos que revisar a cada paciente y visitante que entre a nuestro consultorio y preguntar acerca de si hay presencia de temperatura, tos, dolor de garganta o dolor de cabeza. Si hubiera alguna de estas, tenemos que referir a esos pacientes o aislarlos. También hay que asegurarnos que todo paciente o todo visitante que entre a nuestro consultorio lleve o porte un cubrebocas. Si no lo lleva o lo porta, tenemos que tenerlas disponibles para poder dárselos cubrebocas que sean efectivos y que nos pueden. Este es un gasto también que tenemos que hacer. También se recomienda en los consultorios crear un área separada donde podamos aislar a estos pacientes sospechosos. En nuestro caso, en el hospital puso una área especial donde primero al ingresar al edificio se hace un triage. Pero si llegara al consultorio y en el consultorio detectamos que tenemos este paciente sospechoso, debemos de enviarlo a este lugar donde médicos especializados tomarán las muestras, harán el triage, harán el diagnóstico y le dirán qué hacer, pero no debe entrar a nuestro consultorio. Pero si no tenemos esa zona o esa disponibilidad en el hospital o el consultorio no está dentro de un hospital, tenemos que crear una área donde ese paciente quede aislado de los demás pacientes, aislado de los demás personal mientras decidimos si tiene o no tiene y qué se va a hacer con él. Por otro lado, se recomienda fomentar el distanciamiento por lo menos 1,5 metros en la sala de espera. De esto lo podemos hacer de diferentes formas, bloqueando una silla sí, una silla no, y también tratando de disminuir el número de consultas a un número más de consultas menores por día, que actualmente no se piden muchas, y espaciarlas un poco más para que la gente no se acumule en la sala de espera. Tratar también de que cada vez que un paciente saque consulta, fomentar o decirle que por favor no acuda con acompañantes o que acuda sola para tratar de disminuir la aglomeración en nuestras salas. Y por último, tratar de fomentar que si en algún momento hay más personas de las debidas en nuestra sala de espera, en nuestro consultorio, fomentar de que las personas y los pacientes esperen en lugares no concurridos, como pueden ser pasillos o en el coche o en algún otro lugar de espacio abierto y a través de una llamada telefónica o un mensaje avisarle en qué momento ya puede acudir para hacer su revisión. ¿Qué hay respecto al protocolo de limpieza? También tenemos que acoplarnos al protocolo de limpieza y hacer una desinfección rutinaria. La recomendación de COFEPRIS es fijarse en cuáles son los sitios de contacto más frecuentes, como perillas, teléfonos, teclados, mesas de exploración, ultrasonidos, lámparas, espejos, material, y eso estarlo desinfectando constantemente, por lo menos una vez al día, con una solución de agua clorada, en la cual aquí, como se ve, se dice cómo se hace la dilución, y de recomendable por lo menos una vez al día mínimo y de recomendable una vez por turno, ya sea una vez en la mañana y una vez en la tarde. La CDC da este tipo de protocolos y este tipo de insumos, que tiene una lista muy grande, en la cual ellos autorizan cuáles se pueden utilizar y no solamente eso, te dicen cómo funcionan, cuánto tiempo tienes que aplicarlo, qué efectividad tiene y ahí puedes
escoger cuál es el que tienes o el que quieres. Pero esta es una buena solución para los países como nuestro, que no tenemos tanta variedad. ¿Qué hay de las nuevas necesidades? Definitivamente, y como lo estamos viviendo ahorita y lo hemos pues, visto en estos últimos meses, la necesidad de una tecnología digital, de un contacto a Internet, de un contacto de banda ancha suficiente para que no se nos atoren las presentaciones, suficiente para escuchar una plática, suficiente para dar una consulta. Y para eso, pues tenemos que asegurarnos que tengamos un buen proveedor. Estos son algunos de los proveedores que hay en México, pero seguramente en otros países hay muchos y pues tenemos que hacer un scouting de decir cuál es el que más me conviene, me da una suficiente ancho de banda que no se va a estar atorando mi consulta, mi presentación, voy a tener información y voy a estar integrado a la red. Desde ese punto de vista, en esta misma encuesta, lo que vemos aquí es cómo se han hecho las consultas en las últimas semanas en las pacientes en diferentes países, siendo presencial todavía en algún porcentaje, donde menos es en Uruguay, pero de otra forma, de una forma tipo WhatsApp, llamada telefónica, pero sin video, sin consulta, también se ha dado un porcentaje, y el menor ha sido a través de alguna plataforma como esta, como Zoom, como Hangouts, con una videollamada y algún tipo de videoconsulta o videoasesoría. Y yo creo que la tendencia va a ser a que esto va a aumentar mucho. También en ese aspecto, los médicos actualmente, de estos 5,000 y tantos que se preguntaron, lo que quieren es actualizarse o aprender más en atención remota de pacientes, justo en esta telemedicina, justo en esta teleconsulta, tratar de arriesgarse menos y dar este servicio. Desde ese punto de vista también a actualizarse en mejora y atención de pacientes con COVID en el consultorio y cómo disminuir las cuestiones o los riesgos de contagio. Para eso, pues también tenemos que invertir o inscribirnos, algunas de ellas no tienen costo, en alguna de estas aplicaciones para dar la consulta o la asesoría. Depende mucho de la cuestión legal de cada país, en cómo lo puedan dar y se puede o no. Pero las ventajas de estos tipos de aplicaciones es que puedes cobrar, es que puede grabarse, es que puede tener un sustento legal al firmar algún contrato y al firmar los derechos tanto de médico como de paciente. Y desde ese punto de vista no es solamente el hecho de un WhatsApp, de un mensaje o de una llamada telefónica, sino hay algo más documentado que legalmente puede tener un poco más de injerencia también dependiendo de la cuestión legal de cada país. Por último, también en estas nuevas necesidades, pues la necesidad de estar en contacto con esto, la educación a distancia, que vamos a tener en la siguiente plática, una de las siguientes pláticas muy importante, pero ¿cómo vienen ya los congresos? El siguiente congreso de Comego, que es el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, va a ser en forma virtual, es Comego virtual del 15 al 17, todo pregrabado y es la nueva tendencia, aprendizaje, no sin perder de vista toda la webinitis o la webinar. Todos estos webinars serán en estos 3 días, como 4 días, y vemos de todos los temas, desde cuestiones administrativas, pacientes, osteoporosis, cáncer, hormonas, ultrasonido. Podemos encontrar actualmente lo que quiera y para eso tenemos que tener estas nuevas aplicaciones o este nuevo contacto hacia la vida digital. ¿Qué hay de la reactivación de la consulta? Pues desafortunadamente uno de los lugares donde más contagios se dijo que podía haber eran los consultorios y los hospitales y entonces la mayoría de las pacientes dejó de acudir a consulta y tenemos 2 formas de reactivarla. Uno es pensar en nuestras pacientes que ya son rutinarias o que normalmente acudían a nuestra consulta y entonces informarles, avisarles sobre todos estos cambios y estas aplicaciones que estamos haciendo para su beneficio y para la prevención de la enfermedad. Asesorarles y informarles sobre esta nueva posibilidad o sin instruirlos en nuestra nueva videoconsulta o en nuestra nueva asesoría virtual que puede ser aplicada en ciertas condiciones como revisión de estudios, preguntas, programación de cirugías. Y por último, tratar de fomentar a través de ciertas prácticas que vamos a platicar, del retorno a la revisión de rutina y la prevención. El hecho de que no salgan porque hay un virus no quiere decir que otras enfermedades siguen avanzando y que podemos detectarlas a tiempo. Para esto también podemos reactivar la consulta en pacientes que no son nuestros pacientes y entrando a esta toda magia digital, pues hacer un poco de marketing digital. Entrar a pensar en qué son las páginas web, las redes sociales, los blogs, videoconferencias, webinars y entender que pues es otro mundo, es otra medicina
Ya no somos el médico que espera en el consultorio haciendo horas nalga, como decía mi maestro, el doctor Kashmer, esperando a que entre la paciente, sino muchas veces tenemos que salir a buscarlas y salir a decir qué es lo que estamos haciendo y en qué somos especialistas y en qué podemos ayudar con promociones como esta que hace mi clínica para tratar de traer pacientes con endometriosis, que tenemos una clínica de endometriosis, y tratar de decir qué es lo que estamos haciendo y llevar la información a otros lados y no solo a nuestro consultorio. ¿Qué hay de la reactivación de la cirugía? Afortunadamente, como obstetras, pues no hubo gran cambio. Quien tenía que nacer, tenía que nacer. Sí tuvimos que adecuarnos a todos los cambios de COVID-19, haciendo pruebas, riesgos, problemas de trombosis, etcétera, pero pues eso siguió adelante. Seguimos haciendo cirugías de urgencia, como embarazos tópicos, torsión anexial, ruptura de abscesos tubováricos, sangrados uterinos, que pues no había de otra, había que hacerlo y pues tratando de disminuir el riesgo haciendo pruebas ante la inminencia de la cirugía y si no se podía, pues tomando todas las precauciones para tratar de disminuir el riesgo. Sin embargo, ya podemos empezar a hacer cirugía electiva, por lo menos en algunos países y algunas asociaciones como la AGL o la de cirujanos o la ESRE, empiezan a hacer más cirugía como tipo histerectomías, miomectomías, endometriosis, quistes de ovario, reparación de piso pélvico, cirugía reproductiva, y para esto tenemos algunas recomendaciones. En el hospital lo que hacemos es que en toda paciente que tratamos, vamos a hacer cirugía, hacemos una prueba de COVID, de PCR de tiempo real, de por lo menos 48 a 72 horas antes. Sé que no es 100% eficaz, pero con eso disminuimos el riesgo de que la paciente esté infectada y por lo menos diseminar el virus. Lo hacemos en lugares específicos que sabemos que son COVID negativos, donde no ha habido pacientes y tratamos de aislarla y con eso tenemos el beneficio. Además de traer todas las demás pruebas como preoperatorios para tratar de ver el riesgo quirúrgico de estas pacientes, si tiene una diabetes descontrolada, si es hipertensa, pues tratar de controlar todo eso porque sabemos que todos esos pacientes tienen mayor riesgo. Otro de los costos que estamos haciendo es tratar de promover la cirugía de corta estancia y minimizar el tiempo de que la paciente esté en el hospital. Para eso preferimos hacer la cirugía laparoscópica, como está escrito que hace una paciente en la cual hicimos una histerectomía de forma ambulatoria, porque la paciente no quería pasar la noche en el hospital por el riesgo a ser contagiada, pero le urgía hacer su procedimiento. Entonces, pues son cosas que podemos empezar a tomar para tratar de reactivar nuestra cirugía. Respecto a si la laparotomía o laparoscopía, está muy discutido si hay en alguno de los dos el riesgo de contagio por el humo que se produce durante la cirugía. Desde mi punto de vista, creo que es más fácil controlarlo con filtros en la laparoscopía que en la laparotomía, pero eso pues es muy personal. ¿Qué hay desde el punto de vista créditos y cobranzas? Créditos vamos a encontrar muchísimos y lo más fácil es, si no tengo un ingreso, correr a pedir un crédito. Sin embargo, cuando vamos a pedir un crédito tenemos que tener algo muy importante y es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese crédito? Normalmente el crédito, desde mi punto de vista, lo tomamos para adquirir algo que nos va a dar un beneficio, un equipo quirúrgico, un ultrasonido, una mesa que vamos a utilizar, no para solventar gastos que se han hecho mal planeados. Pero bueno, la situación puede ser necesario que necesitemos un crédito para poder solventar el costo del consultorio. Para cual lo que tendríamos que ver principalmente es la tasa. Como ven, hay diferentes tasas que pueden desde el 30% hasta algunas del 0%. Hay que ver bien las letras chicas. Y el tiempo en el que vamos a adquirir este crédito, porque puede ser una tasa chica, pero a tiempos muy prolongados con los que se nos hace muy, muy largo. Respecto a las pacientes, ¿cómo hacer esa cobranza? Aquí sí recomendaría tener algunas de estas opciones. Y estos son créditos para pacientes. Cuando una paciente llega y dice, bueno, no tengo el potencial, pero me tengo que operar, tenemos una opción que es decirle, bueno, si tú te tienes que operar no puedes, están estos centros que de acuerdo a tu historial te pueden dar, o estas aplicaciones que de acuerdo a tu historial te pueden prestar el dinero, nos pagan a nosotros y después el paciente se arregla con estas aplicaciones con estas casas de crédito para pagar su deuda. La segunda que podemos hacer es nosotros, igual que todas las tiendas comerciales, pues pagos diferidos sin intereses. No me puedes pagar ahorita, págame en 3 meses, fíjame pagarés y de esa forma podemos hacer tu cirugía. Nosotros tenemos un ingreso por lo menos y logramos un ingreso a algunos meses, aunque siempre existe un riesgo de que no te paguen. Y por último, estar muy pendiente del cobro de seguros. Igual los seguros van a hacer todo lo posible para no pagar porque también tienen una pérdida importante en todos los pacientes, se han visto afectados. Y entonces van a tener mucho más cuestiones en tratar de ser más selectivos en quién autorizan, qué pagan y cómo no pagan. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Por último, el estado emocional y familiar de los médicos. En este estudio, en esta misma
encuesta que se hizo, se ve que una de las cosas más importantes, tanto de médicos que tienen pacientes con COVID como médicos que no atienden, es el miedo a infectarse, se sienten más deprimidos, se sienten más ansiosos, el miedo al económico, todo eso existe y no podemos evitarlo, lo está pasando. Aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es quedarnos en esa zona de miedo y no avanzar. La segunda es aprender de este mismo medio, aprender lo que hemos visto, lo que estamos haciendo, lo que se hace en otros lados, entrar a estos webinars. Y la tercera es aplicar, crecer y tratar de innovar, cambiar, meternos a cuestiones que aparentemente nos hacen difíciles porque no conocemos, pero que tenemos que aplicar tarde o temprano. Muchas gracias, eso es todo en mi presentación. Muchas gracias, Sergio. Realmente cada día que pasa con esta pandemia y con todas las idas y vueltas, yo tengo la impresión de que cada vez sabemos menos. Aparece el medicamento mágico, a los 3 días lo bajan, aparece el tratamiento mágico, aparece la cuarentena, al otro día la sacamos, al otro día la ponemos. Creo que tu charla fue muy buena y creo que lo más importante de estos webinarios creo que es mirarlo de distintos lugares a todo lo que nos está pasando y abrir la cabeza, y como empezó diciendo Fanny, muchos de los esquemas rígidos que tenemos ya tendríamos que cambiarlo y ver qué nos brinda o qué pedacito de cada cosa nos ayuda a mejorar, y a lo mejor no solo de nuestro punto de vista, estaba pensando desde los mismos pacientes en cuanto a la consideración con respecto a nosotros. Fanny, vamos a ver si arranca de tu lado, si no intento yo pasarlo a ver del mío, a ver si podemos. Ahora sí. Ahí arrancó. Ahí está pasando perfecto, Fanny. El micrófono. ¿Ya? Ahora sí te escuchamos. A mí me desapareció la pantalla. No puede ser esto. Y acá tampoco, también desapareció. Ahí apareció, ahí está la pantalla. Excelente. Bueno, estábamos en esto, había iniciado esta charla diciendo que hasta ahora las medidas preventivas son las únicas que nos colaboran a la lucha contra el SARS-CoV-2 y la COVID-19, ¿no? Y que él jamás decía que ante la nueva oleada lo único que tenemos es esto, no hay tratamiento definido. Entonces, esto nos lleva ya necesariamente a situarnos en los paradigmas que estaba diciendo eran los dominantes, porque fuimos formados en el asistencialismo, donde siempre estamos buscando la enfermedad, centrados en la curación, el médico como centro de la salud, y hace una relación, se crea una relación médico-paciente lineal, donde viene a mí cuando se enferma, se le da la curación y desaparece hasta que se vuelva a enfermar. Estos son conceptos muy fuertes. Lo que estamos peleando siempre, sobre todo en salud pública, donde la asistencia es generalmente hospitalaria, por ende el paciente tiene que ir al hospital y ser paciente. Pero la pandemia nos está situando en este lugar de transición, y quienes más rápido se amiguen a los nuevos paradigmas son los que van a avanzar en esta nueva pandemia. Fíjense que hoy estamos en cuarentena, encerrados en una crisis que eso genera para poder sostener la salud, porque ante la enfermedad no tenemos curación. Estamos cuidando hoy día la salud y es lo principal. Y a eso tenemos que apuntar de ahora más en la medicina, basado totalmente en la prevención y promoción, donde ya una multiprofesionalidad está trabajando en salud, no solo está todo en la espalda del médico. El fenómeno es más complejo, tiene que haber todo un sistema que trabaje, no solo el médico, educadores, por ejemplo, en estas epidemias de las enfermedades no transmisibles, las redes de servicios que están más obligadas a estar funcionando, porque si funcionara como redes y como tal, pasa en mi país, yo creo que todavía mucho en Latinoamérica, no estarían sobrecargados los de tercer y cuarto nivel, que es lo que ocurre. Y los servicios de salud ahora van al paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que voy a hablar, que es el sistema de telesalud. Y como las personas están mucho más informadas, son personas mucho más exigentes y menos pacientes. Bueno, vamos a hablar de telesalud.
no es nada nuevo. Ya en los años 60 la NASA empezó a utilizar este sistema, sobre todo de telemetría, para controlar a sus tripulantes a distancia, y desde ahí salieron los nuevos conceptos de telemedicina, que es la asistencia de servicios a servicios de mayor a menor complejidad, donde requiere realmente una tecnología un poco más avanzada, pero se puede realizar diagnósticos a distancia. El TeleG Resource Center tiene, por ejemplo, desde California, en muchos lugares de Alaska, donde ofrece servicios de expertos que no tienen en otros lugares, ¿verdad? Y se puede trabajar eso ya desde los 80, se trabaja mucho en Estados Unidos. Sin embargo, telesalud es el ofrecimiento, el servicio directo a la paciente. Esto de hacer teleconferencia con la paciente, estar consultando a través de la teleconferencia, hacerles consejería o educación. Y la telemetría, también muy utilizada en Estados Unidos, es el control a distancia de los parámetros biométricos, cuyo fin es disminuir la cantidad de hospitalización o el tiempo de hospitalización de los pacientes, y también hoy se está utilizando mucho en las UCI para disminuir el contacto del personal de salud con los pacientes. Estos son los tres conceptos principales, pero nosotros vamos a hablar de telesalud, sobre todo que tiene una metodología clara y cuáles son sus componentes. En primer lugar, hay que entender que la mejor metodología de realizar telesalud es a través de videos, teleconferencias. ¿Con quiénes? Con los pacientes, no con los familiares. Y también se podría utilizar este sistema para consultores de expertos. También se puede hacer por llamadas, ¿verdad? Pero sobre todo esto dejarlo más para el tema de urgencia, y cuando son consultas hacer con videollamadas. La modalidad que vamos a utilizar o que se utiliza en telesalud. Es importante entender que telesalud, telemedicina y todo este sistema no tiene ventajas o desventajas. Tienen modos en los cuales se puede aplicar, lugares y cosas en las que se puede aplicar y en las que no se puede aplicar. Esos son los conceptos que nosotros tenemos que manejar. Cuando hablamos de modalidad, hablamos de sincrónico a sincrónico. Sincrónico, el tiempo real. Esto está más indicado para hacer las consultas, las consejerías y la educación, que generalmente debe ser por telecomunicación, videollamadas. Y las asincrónicas son las que se recomienda utilizar sobre todo para envíos de documentos, sea recetas, sea el mismo historial clínico, una indicación o un reposo de acuerdo a lo que la ley de tu país lo permita. Y acá quiero recalcar esto. Las consultas por mensajería de texto que son asincrónicas no está recomendado para hacerlas como consulta. El proceso de escritura, lectura y comprensión es muy largo desde ambas partes, que puede llevar a errores. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a no responder consultas por WhatsApp o mensajería de texto o un correo. Derivarlas, si es posible, al modo sincrónico. ¿Dónde lo puedo realizar? Yo puedo organizar en un portal web desde mi misma institución. Nosotros acá en Paraguay contamos con una clínica virtual donde cualquiera puede ofrecer ahí su servicio y ellos se encargan del sistema de pago. También a través de los dispositivos que ya me abrió las puertas ahí el compañero que me antecedió, hablando de los apps que se puede utilizar, que son muy útiles para este sentido. Y mi experiencia que yo estoy utilizando la metodología telesalud desde el 2017 fue a través del correo Gmail. Yo me abrí en el propio correo. El consultorio Fanny Corrales no puede ser realizado esto a través del correo normal. Y estas modalidades te ofrecen las herramientas para realizar. Vos ahí vas a tener el sistema de telellamada con el Google Duo, puedes utilizar el Google Meet mismo para hacer las teleconferencias, el modo de calendarizar y enviarle esa fecha o ese turno a tu paciente, y tener el expediente en las nubes, sobre todo Google Drive, que me van a decir, eso no es 100% seguro, pero les digo que nada en telecomunicación y nada en el sistema informático es 100% seguro, ni siquiera ese servicio de fichas clínicas que tienen en modo electrónico ahora los sistemas de salud, no son 100% seguros. Y eso tenemos que entender. Y lo importante, ¿dónde no se puede realizar? No se puede hacer consultas a través de las redes sociales que son
de mayor difusión. Si tenés una pregunta, si te hacen una pregunta de consulta en estos medios, es mejor contestar en genérico o en potencial y derivarle a tu sistema de salud o a tu consultorio por los fines legales. Y los componentes, muy importante para telesalud, es conocer si tenés una ley de políticas públicas. Nosotros tenemos la política de telesalud desde el 2015, que ahora recién se reglamentó con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos permite a través de este sistema enviar recetas, incluso reposo. Pero si no hay en tu país una ley clara sobre el tema, ajustate a las leyes o a los códigos sanitarios que tenés. O también puede ser una resolución ministerial, pero tenés que conocer las condiciones. La metodología tiene que ser bastante bien clara. En mi caso siempre digo que no contesto las preguntitas, ¿verdad? Una preguntita, doctora, a través de WhatsApp, siempre va a ser a través de una video. Salud. Y hay un distanciamiento, le llamamos origen, el lugar de la paciente y sitio de atención donde yo estoy, que no va a haber un examen físico, una evaluación física de la paciente, y que si yo le voy a derivar a un método asistencial, bajo su responsabilidad que ella acuda. Ese es el primer punto que el consentimiento le tiene que contar. Después, los beneficios, los riesgos que corren sobre todo por la vulnerabilidad del sistema electrónico y los puntos que la paciente consiente. Acá le voy a comprometer un poco al doctor Seiref que a través del comité podamos desarrollar un modelo para que Flaso ponga a disposición de la gente. Yo tengo un modelo ya en el que le envío a la paciente sobre la primera consulta y el protocolo que vamos a utilizar en telesalud. Sobre todo en ginecología y obstetricia, que es lo que nos interesa, el punto principal siempre va a ser la privacidad y confidencialidad. No puedo instalar mi servicio de telesalud en la cocina, en la habitación, en el living, donde están los chicos, no. Tiene que generarse un espacio de mucha privacidad y confidencialidad. Yo utilizo una chaqueta cuando hago la consulta y eso genera como un ambiente que da confianza a la paciente. El registro de datos, por supuesto, ya hablamos de eso, y entender que esta metodología, que si bien no podemos hablar, como les dije, de ventaja y de ventaja, no reemplaza totalmente la atención. Y sobre todo en el prenatal, donde puede disminuir la cantidad de atención, pero no suprimirla totalmente. ¿Qué tipo de evaluaciones yo puedo hacer? Sobre todo de síntomas, pero la de signos voy a tener muy limitado. Puedo evaluar estudios y consulta de seguimiento en ginecología. Esta revisión sistemática que se realizó hace no mucho, de 47 trabajos de telesalud en ginecología y obstetricia, y ellos hablan de que tienen muy buen resultado en todo esto que les mencioné, pero ojo con el tema de la preeclampsia. La pesquisa precoz de preeclampsia se puede pasar si pasamos totalmente la consulta de esa modalidad, y el seguimiento tiene mucho riesgo. Y este paper que publicó Alea, telesalud en lugares de alto riesgo de contraer COVID para embarazadas. Alea es una compañera justamente de telesalud. Ella es de la Universidad de Columbia y con su equipo hizo estas recomendaciones. Cuando vamos a hacer telesalud en embarazadas, debemos hacerla 4 presenciales mínimas. Entre 11 y 13 semanas una presencial, entre las 12 y 28 semanas la segunda, la tercera entre las 27 y 28 semanas. Yo acá le pregunté si no sería conveniente hacerla entre las 28 y 32. Bueno, eso puede ser un consenso en el que podemos llegar acá en Latinoamérica, y a partir de las 36 semanas hacerla presencial en el prenatal.
Importante, si en las 36 semanas yo estoy segura que no hay riesgo de que entre en trabajo de parto muy pronto o no tenga algún factor de riesgo, puedo realizar una consulta virtual más entre las 37 y 38 semanas, pero no muy recomendable. Y pasando al segundo tema, que es el profesionalismo, nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos autodefinir nuestra profesionalidad. Yo no puedo definirme un buen profesional, así me esfuerce y lo crea, quien lo va a definir es mi entorno y mi paciente. Pero sí sabemos que es prácticamente la calidad de lo que yo hago, el deber ser, eso es muy importante entender. Y en la calidad de lo que yo hago, trabajamos lo que es calidad de atención médica. No es nuevo esto, pero hoy día la IHI está trabajando mucho para generar estas actividades en los hospitales. Acá en Latinoamérica lo trabaja Albert Einstein en San Pablo con muy buenos resultados. Y ellos definen como el grado en el que el servicio de salud para individuos y población aumenta la probabilidad de resultados en la salud deseada y son consistentes con el conocimiento profesional actual, o sea, actualización más buen trato. Entonces yo hice esta encuesta, una encuesta que hice para envié a muchos amigos de Latinoamérica, también hay ginecólogos y no ginecólogos, preguntando cuáles son los factores que definen la atención de calidad. 5 factores o variables medibles. Hice una trampa. Mezclé acá valores y actitudes. Y fíjense que la gran mayoría entiende por calidad de atención la empatía en primer lugar, en segundo lugar la eficiencia, en tercer lugar la seguridad, en cuarto lugar la honestidad, en quinto lugar la efectividad. Las actitudes o valores como la empatía no son situaciones medibles que yo pueda hacer que se concrete y se aplique la atención de calidad. Entonces la IHI propone esto. En primer lugar, aplicar oportunidad. ¿Qué significa eso? No retardar la atención de la paciente y su necesidad. Esté internada o no esté internada. ¿Puedo medir? Sí. Si yo evalúo que en mi servicio las pacientes están muriendo por falta de atención oportuna, tanto internadas como no internadas, como les dije, tengo que aplicar medidas para que esto no ocurra, que tiene muchísimas maneras de solucionar y medir, o sea, poner en práctica y medición si está funcionando. La seguridad que vamos a hablar más adelante, la efectividad, que los tratamientos o las acciones que yo tome sean efectivas y satisfaga la necesidad de mi paciente. La eficiencia es la mala utilización de los recursos que ponen en mi mano. Si yo le pregunto al jefe de servicio de mi hospital de perinatología, estoy segura que me va a decir que hay un gran número de solicitudes de estudios de urgencia, sobre todo de salud fetal, innecesarias. Muchas veces hacemos por las dudas y eso es la falta de eficiencia. La equidad, ¿a qué se refiere equidad? La equidad no es la igualdad, no es tratarlas a todas por igual. La equidad es tratarlas a todas según la necesidad y según su cultura. En mi país, como muchos saben, somos guaraní parlantes, o sea, tenemos 2 idiomas, los paraguayos. El guaraní no es un idioma del nativo solo. Y yo sé que si estoy atendiendo en un servicio de salud pública, voy a tener muchas pacientes guaraní parlantes. Entonces yo me tengo que esforzar a que ellas entiendan y se adhieran al tratamiento que yo le voy a dar. Eso es equidad. Y la atención central a la paciente es muy distinta a la empatía. La empatía es ponerme en el lugar de la paciente y eso siempre va a depender de mi estado de ánimo, o sea, de mí. Y lo que la seguridad quiere es que estas actitudes no dependan siempre de mí, sino que sean protocolos bien definidos que se trabajen en el hospital. La atención central en la paciente es saber lo que la paciente necesita. Y entonces quiero hablar un poco de seguridad. Este es un concepto que nos dejó el profesor Edgar Iván Ortiz. Él trabajó mucho seguridad de acá en Latinoamérica y nosotros en el equipo
¿cómo se dice? Capacitadores de hemorragia postparto. Lo aprendimos a través de él, este concepto que es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobada que permiten minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el cual el proceso de atención de salud y mitigar sus consecuencias. Esto en calidad nos sitúa en lo que es la ciencia del factor humano. La ciencia del factor humano, muy diferente a lo que podemos pensar, no es estudiar el motivo por el cual se equivoca el hombre, que puede ser cansancio, agotamiento, distracción, muchas cosas, sino la manera en que yo pueda hacer o sistemas que yo pueda aplicar en el entorno para que se equivoque mucho menos el personal de salud. Un ejemplo, si en una crisis, hemorragia postparto, se equivocan, ¿verdad? Y ponen una ampolla o una medicación que no debía ser, que eso es el error médico, tercera causa de muerte en el mundo. Lo que va a hacer el factor humano es ver qué provocó eso, a pesar de que esté en crisis, con distracción, qué provocó que se equivoque de medicación. Vemos y las ampollas son similares. Entonces, el factor humano va a decir, bueno, a esta ampolla le voy a poner a esta etiqueta para que no se vuelva a repetir la misma situación. Y las estrategias para que yo atienda con seguridad en un servicio o en mi consultorio es la buena comunicación, el trabajo en equipo, utilizar protocolos, una educación médica continua, lista de chequeos, simulacros, comités de seguridad. Imagínense, esto realmente salió de la aeronáutica y la aplicación de estas estrategias hace que hoy día sea más seguro entrar en un avión que en una sala de parto o en un quirófano. Así que tenemos que empezar a utilizar desde algún modo. Y el segundo ítem que les pregunté, les pedí que me señalen 5 acciones, o sea, cómo voy a llevar yo a la práctica esta atención de calidad. Acciones. Volví a mezclar mucho.
tiempo. Lo que te propone con Sonríe es seguridad en lo que haces con protocolo, con evaluación constante, oportunidad atenderle a tiempo a tu paciente, necesidad satisfecha, que ella se encuentre conforme con el tipo de atención que le das. Ríe, resultados, indicadores medibles, efectividad. Yo tengo que saber si lo que estoy aplicando funciona. Y también Ríe podrían ser ahí las amenidades de respeto, información y empatía. Esto, bueno, dice Sócrates que uno no tiene que, el primero que se tiene que convencer de algo es uno mismo. Y si yo le estoy hablando de eso es porque estoy convencida, vi, sobre todo conociendo el trabajo que hacen en San Paulo, que ya está utilizando muchos hospitales todos estos sistemas de atención de seguridad y calidad, y demostraron que disminuyó la cantidad de demandas médicos legales con esta actitud, que la adherencia y la confianza de la paciente hacia el médico también aumentó y sobre todo generó tranquilidad en el médico y seguridad. Eso es muy importante. Y quiero terminar con esta lectura que dice que nuestros pacientes no nos escogieron, nosotros los escogimos, pudimos haber elegido otra profesión, aceptamos la responsabilidad de cuidar al paciente, aunque a veces no podamos predecir las situaciones que vamos a encontrar. Así que debemos aceptar la responsabilidad o dejarla ahí. Debemos dar a nuestros pacientes el mejor cuidado que podemos, no soñando despiertos con un equipo sin verificar, no con falta de suministros y por supuesto no con el conocimiento de ayer. No podemos pretender estar listos para atender a nuestros pacientes si no leemos y aprendemos cada día. Esto lo aprendí en el PHLS, siempre lo tengo en cuenta, por eso lo quería compartir. Y terminar diciendo que nosotros somos médicos gracias a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Sin duda, y se van generando algunas preguntas y cosas bastante interesantes que vamos a debatir después. Y pensaba cómo esto del tiempo que vos decías, cómo cada vez nos exigen, y en muchos sistemas, el rendimiento un poco mejor en algunas áreas. Pero bueno, vamos a dar lugar a Martín, que nos va a hablar de nuevas posibilidades también de formación y quizás redunda en todo este círculo virtuoso que vos mencionabas, de, bueno, en la medida que mejoramos nosotros como médicos, como personas, posiblemente seamos un poquito mejores para nuestros pacientes. Así que Martín, te escuchamos, a ver si la tecnología nos ayuda para abrir bien. Intentemos ahora sí. Necesito que me habiliten. Ahí estamos. Muy bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Voy a probar y pasan, ¿no? Perfecto. Bueno, el tema de la educación médica continua es algo que tenemos en carpeta hace muchos años. ¿Qué es lo que quizá en este momento llama la atención? Es que la educación médica continua en varios puntos ha cambiado a partir del alejamiento social que nos ha generado el COVID de distintos tipos. Claramente no ha sido igual en todos los países, ni tampoco en un mismo país, en el nuestro, por ejemplo en Argentina, tenemos diferencia de posibilidades de reunión según qué región. Entonces, una manera para hacer una pincelada sobre el efecto y el impacto de esta pandemia sobre la educación médica, les planteaba esta presentación, esta diapositiva, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la educación de grado, la de posgrado, la residencia, la de grado de la universidad y el desarrollo profesional continuo. Respecto al tema de las residencias, del grado, nosotros hemos tenido gran parte de las universidades
con poca predisposición a lo que es la educación virtual. Sin embargo, es algo que se ha desarrollado y mucho en los últimos años, sobre todo porque los alumnos actuales son de generaciones nativos digitales, que también muchos de ellos han tenido una educación virtual en el colegio primario y a veces también en el secundario, y llegan a la universidad con clases que son presenciales, prácticamente con un docente en el púlpito dándole cátedra, y algo similar hemos visto nosotros cuando evaluamos las residencias médicas. Se hace una profunda práctica de lo que es nuestra especialidad, ginecobstetricia o tocoginecología. Sin embargo, a la hora de aprender los aspectos teóricos de nuestro saber, se limita profundamente a esto que les mencionaba recién, que es la práctica. Entonces, la educación en tiempos de COVID ha empezado a generar toda una revolución en este sentido. Finalmente, el trabajo docente ha sido o va a ser indispensable para poder profundizar en la educación virtual, pero también para que nosotros podamos hacer otro tipo de actualizaciones que ya se están aplicando en otros lados. Por ejemplo, en otras ciencias como en ingeniería y arquitectura. Entonces, siempre es muy importante que nosotros tomemos lo que se enseña en otros lados para poder mejorar nuestra enseñanza. El punto final que voy a desarrollar va a ser el tema del futuro de las reuniones médicas, qué va a ocurrir con los congresos o qué puede ocurrir con los congresos y las reuniones científicas. La educación presencial para nosotros ha sido la normalidad hasta el momento, en donde los alumnos se reunían con los docentes y terminaban aprendiendo o adquiriendo sus conocimientos. Sin embargo, la aparición del COVID ha generado mucha incertidumbre a partir que, por ejemplo, los alumnos de la universidad han tenido prohibido ingresar a los hospitales en donde se forman. Entonces, ese punto ha generado mucho desafío. Los médicos que tenían inicialmente una formación en lo que era educación continua, porque tenían actividades en las sociedades científicas que tenían este tipo de educación, fueron mucho más, digamos, maleables a la hora de poder realizar los cambios que necesitaban para que siguiera la cursada de las materias en la facultad. Aquellos médicos que tenían una educación clásica, que necesitaban tener la presencia de los alumnos enfrente, la verdad que han tenido bastante crisis, porque algunos de ellos han pensado que simplemente era subir clases a un depósito en donde el alumno tenía que tomarlas y era suficiente. Otros hicieron inicialmente prácticas con clases por Zoom eternas de 3 o de 4 horas sin ningún tipo de tensión ni ningún otro tipo de dinámica, lo cual generaba un aburrimiento tremendo. Entonces, esto ha generado para unos y para otros un dolor de cabeza y se plantean dos cuestiones. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos una situación de aislamiento como la que estamos viviendo? ¿Vamos a generar un aprendizaje en línea o vamos a trabajar en una enseñanza remota de emergencia? Y acá tenemos una diferencia muy importante, porque nosotros ante la emergencia podemos tener la actitud de subirnos al bote salvavidas y tratar de hacer cualquier cosa para mantener las cursadas de nuestros alumnos de grado. Y, sin embargo, si nosotros ponemos de alguna forma en práctica lo que ya se viene desarrollando hace años en lo que es enseñanza virtual, es un camino empinado, es costoso, pero genera otro tipo de resultados. Y esto lo digo porque la enseñanza virtual es una enseñanza
en donde el que va a ser, digamos, el que va a dar la clase, más que un transmisor de información, va a ser un motivador del pensamiento crítico y clínico de ese alumno, en lugar de ser simplemente un aportante de información. También el alumno va a ser diferente, porque en la clase, digamos, habitual, presencial, es un ser pasivo, en donde va recibiendo toda la información, mientras que en la enseñanza virtual hay un coaprendizaje, se trabaja mucho más en equipo, entonces pasa a ser una persona de pasiva a activa. El tiempo también es flexible. Ya estuvimos viendo con las dos ponencias anteriores lo que es la comunicación de alguna forma sincrónica y asincrónica. El alumno con la enseñanza virtual tiene la posibilidad de tomar los conocimientos que el docente necesita brindarle, por ponerle trabajar en equipos y posteriormente tener comunicaciones presenciales en donde todos pueden participar con un Zoom o con alguna otra de las herramientas. Muy distinto es los equipos docentes que directamente buscan hacer virtualizar con la misma actitud que venían enseñando previamente. El COVID va a irse en algún momento. Y en ese momento vamos a tener que elegir qué actitud vamos a tomar y qué vamos a elegir ser y qué vamos a elegir hacer. Si vamos a volver a la vieja normalidad o si vamos a tomar una nueva normalidad. La verdad que es un tema de elección. Posiblemente sea cómodo que cuando vuelvan las cursadas presenciales los alumnos estén nuevamente en el aula presencial y volvamos a los métodos anteriores. Sin embargo, para muchos esto va a ser un antes y un después y posiblemente no haya vuelta atrás porque también podemos encontrar un montón de beneficios en hacer las participaciones virtuales de los alumnos. Por eso, en un futuro, vamos a quizá tener que muchos van a seguir optando por el presencial puro y otros van a empezar a desarrollarse, aunque mencionaba en la diapositiva anterior que sea costoso y requiera inversión de tiempo y de formación, en lo que es la educación combinada. Por eso la educación no va a ser cuando vuelva la nueva normalidad, sino va a terminar siendo como elijamos que sea. El blended learning, que es digamos, una suma de educación presencial y virtual, es algo que nosotros perfectamente vamos a poder aplicar en el pregrado y en el posgrado. Si yo quisiera imaginarme, pensaría que el docente va a enviar un video desde la web para que sus alumnos los puedan ver, lo pueden trabajar desde sus móviles o quizás tabletas. También van a poder tener consultas, como les dije recién, con sus docentes. Van a poder realizar trabajos grupales y también esto va a permitir tener nuevas reuniones con sus docentes para lo que es el aula invertida. El aula invertida es en cierta forma una innovación que se va de alguna manera implementando progresivamente en las aulas médicas, en donde el alumno ya llega con toda la información que le brindó el docente para que se pueda discutir con casos clínicos o otras técnicas para poder profundizar en el tema y poder generar otro tipo de pensamiento crítico en estos alumnos. Por supuesto que al ser un blended, la parte del aprendizaje clásico con la presencia de su docente al lado de la paciente, en nuestro caso, o en el caso de la simulación con los simuladores,
no va a quedar relegada, es un tema que es fundamental. Pero para todo esto va a ser fundamental que los docentes empiecen a tener otra formación que va a ser progresiva, va a ser lenta y continua para los que no han desarrollado en los años pasados o en los tiempos pasados este tipo de enseñanza. Entonces va a ser indispensable que empiecen a conocer otros entornos, aprender a manejar el Zoom, que no es solamente tener un link y generar la reunión, sino tener previsto que pueden ocurrir problemas técnicos, aprender a manejarse con un Zoom que la mayoría utiliza, que es de tiempo breve, para de alguna forma acostumbrarse a trabajar distinto que en este tipo de webinarios, aprender a cómo planificar y a cómo construir un aula virtual. Tenemos muchos modelos, quizá el Moodle es el más conocido, pero Google Classroom ha sido algo que ha tenido un gran desarrollo por lo sencillo respecto a las características que tiene Moodle. Por supuesto hay otras que pueden ser mucho más costosas, como Blackboard Collaborate, que realmente tiene que ser parte de una institución o una universidad que decida hacer esa inversión. Y hay muchas herramientas que pueden servir para, de alguna manera, subir los videos, para después depositarlos en Moodle, como Vimeo, o tener plataformas de participación como puede ser Padlet, o Mentimeter, para hacer encuestas. También sirve para que los docentes puedan saber hasta dónde los alumnos tienen conocimiento de lo que han estado tratando en las clases. Pasando ya de lo que es la educación de grado y posgrado, las sociedades científicas, la verdad, ya venían trabajando en su mayoría en lo que es la educación a distancia. Esto se ha beneficiado el desarrollo porque las personas han cambiado. Tenemos mucho menos tiempo que lo que disponíamos antes. En el caso nuestro hay una feminización de la medicina muy importante en Argentina, lo que hace que muchas médicas, al finalizar la residencia, que es cuando empieza su etapa de formación médica continua, o formación de por vida en lo que es la especialidad, empiezan a desarrollarse familiarmente como madres, y empiezan a desarrollarse en sus especialidades, y empieza el multitrabajo. Bueno, y todo eso hace que las sociedades, al desarrollar productos educativos que permiten estudiar asincrónicamente, ha brindado una ayuda pero muy generosa para todos los médicos de nuestra especialidad. Y puse esta imagen, Álvaro, esta puede ser quizá la próxima cancha de River cuando la actualicen, y con eso quiero significar que las sociedades científicas están trabajando ya en lo que son las grandes ligas y en partidos de fuste para lo que es la educación. De hecho, rápidamente FLASOC y gran parte de los integrantes de la federación han generado webinarios o cursos a distancia a partir de lo que ha sido el COVID, y esto de alguna forma quizá aumentó la cantidad de médicos que han tomado la herramienta para formarse o para actualizarse, sobre todo en los primeros tiempos del aislamiento de la pandemia, en lo que eran temas relacionados específicamente con el COVID. Pero el tema de los congresos es un tema que, al igual que la educación, no es una novedad la aplicación de lo virtual. Simplemente el COVID lo ha precipitado. Y como dije recién, tenemos la opción de tomarlo o dejarlo una vez que pase la pandemia. Pero los congresos ya teníamos algunos cambios que iban más allá de la pandemia. Y esto tiene que ver porque empezó a haber otro tipo de regulaciones a nivel gubernamental, con lo que eran los aportes de los laboratorios
o de la industria farmacéutica, lo cual generó una restricción en el aporte de la industria. Ya empezaba a ver también, a verse el cambio de intención de las personas que concurren a los congresos, en donde, por un lado, cambia el tipo de asistentes, los jóvenes ya tienen otro tipo de intenciones y de actitudes. Como dije recién, en la educación, ya desde la primaria, desde la secundaria, están acostumbrados a lo que es la educación virtual y a ser participantes activos y no simplemente escuchas pasivos de lo que alguien viene a proponer en este congreso. Se está esperando y cada vez se busca más la interactividad. Entonces, nosotros ya íbamos teniendo cambios en todo esto, pero el COVID evidentemente lo ha precipitado. Inicialmente se cancelaron ya en el mes de febrero y marzo todos los congresos en Europa y en Estados Unidos que estaban de alguna manera sobrellevados por Se escucha porque se cortó, Martín. ¿Los demás escuchan a Martín? No. ¿Nadie lo escucha? No. Parece que le tomó la tormenta. Sí, qué pena, porque ya estaba por terminar. Tecnología en contra, parece, pero bueno, está bueno esto como para irse planteando algunas cuestiones. Y por ahí podríamos ir planteando algunas de las preguntas mientras Martín retoma. Aparentemente se desconectó, a lo mejor se va a conectar de nuevo. Si quieren, vamos empezando con algunas preguntitas. No sé si Janet o Dayana quieren hacer algunas consideraciones. Sí, claro. Sí. Pues más que nada, felicitar a todos los panelistas por toda la información que nos han brindado y pues hasta cierto punto resaltar que esta situación o este nuevo coronavirus se está convirtiendo en un hito de transformación que ha impactado a todos los niveles, tanto al sistema de salud como al sistema de educación, y está poniendo a prueba nuestra capacidad de cambio y de Hola, innovación. sí, perdón, que tuve que entrar por otro dispositivo porque se me ha congelado la imagen. No sé, Milo, tengo algunas diapositivas más ahí, no muchas, sí. ¿Quedan si me muchas las puedo pasar. diapos? No, muy poquitas. Janet, esperamos entonces a ver si Martín te podés y intentar ver lo que te pido, porque no nos queda mucho tiempo. No, por eso mismo, pero puedo seguir de a capela, no tengo problemas. Bueno. Yo lo que estaba diciendo es que todo, no sé hasta dónde he llegado, si alguien lo recuerda. Lo de los congresos, el cambio de congresos y las flechitas, ¿te acordás? Bueno, entonces, ahí lo que estaba diciendo es que se generaron cancelaciones y cambios en las fechas de muchos de los eventos. Algunos se suspendieron directamente, otros se fueron convirtiendo se cambió el diseño y se convirtieron en virtuales. Entonces, el pasado eran reuniones, y se los digo, imagínenlo, en donde nosotros encontrábamos una gran sala de exposición, en donde cuando íbamos a ver los pósters científicos, ya sean de impresión o e-pósters, estaba lleno de gente, todos aglomerados, se hacían salas súper grandes en donde había muchísimas personas. Entonces, ese es el pasado de los congresos. Si nosotros vemos ya en Europa, prácticamente todos los congresos fueron convertidos a congresos virtuales para este año, pero no vamos a esperar que esto continúe definitivamente siempre siendo virtuales. Lo que se viene posiblemente es los congresos híbridos, en donde vaya a haber una proporción de personas presentes con las distancias que se aconsejen según la evolución de la pandemia,
de la infección o rebrotes que puedan llegar a aparecer, y posiblemente también va a haber dificultad para viajar, lo cual posiblemente va a ser mucho más económico ser participante de ese congreso de manera online, pero los que sean locales con las restricciones posiblemente puedan participar. Y no sé, posiblemente en un futuro el 10, el 15, el 40 o el 70% sean participantes online. Y para ir terminando, por todo este atraso que hemos ido teniendo, me parece muy importante que tengamos presente que continuamente van apareciendo herramientas para poder interactuar con los participantes, y eso también va a ser algo que va a ir de alguna forma enriqueciendo la participación en los congresos científicos. Así que bueno, eso es básicamente lo que yo quería comentar. En realidad es una pincelada porque cada uno de estos puntos, sea la educación de grado o la educación en la residencia, o posiblemente también lo que es el posgrado o la educación continua, y los congresos son puntos muy interesantes para hacer un desarrollo bien grande, ¿no? Muchas gracias, Martín. Seguimos entonces. Janet, estabas haciendo algunas consideraciones. Sí, y que como comentaba el doctor Villalobos, a pesar de esta crisis, paradójicamente, cada vez tenemos un mayor campo de acción que nos está permitiendo fortalecer tanto nuestros protocolos de atención como serían nuestros protocolos de educación gracias a esta nueva innovación en cuanto a lo que es tecnología. Y yo quisiera comentarle y hacerle una pregunta al doctor Villalobos. Comentaba él que actualmente, secundario a todo este distanciamiento, pues necesitamos hacer una consulta a través de lo que serían videollamadas o bien a través de lo que es la telemedicina. Entonces yo quisiera preguntarle al doctor si en nuestro país sería adecuado hacer un trámite ante COFEPRIS para la nueva consulta que estaríamos implementando a través de videollamadas o telemedicinas, y que si esta consulta médica que nosotros hacemos se debe cobrar, y si tenemos que nosotros entregar un comprobante fiscal para nuestra seguridad como médicos. No como médicos tenemos que hacer el trámite, pero ya existen aplicaciones que han hecho eso por nosotros. Por ejemplo, una de las que puse, que se llama asesoría.doc, tiene ya muy bien establecidos sus contratos, sus permisos, graban toda la consulta, te permiten dar recetas, te permiten una historia clínica, y ellos toman su responsabilidad como proveedores de servicio, y tú tomas tu responsabilidad como médico. En esta misma aplicación, parte de lo que hace es que esta aplicación te dice cuánto cobras tu consulta, y entonces la paciente, en cuanto entra, sabe cuánto le vas a cobrar la consulta, y para entrar tiene que poner una tarjeta y la puedes cobrar. Ya queda en ti, si es, por ejemplo, una pregunta muy sencilla, en no cobrarla, cobrar la mitad, cobrar completo, o si puede ser una consulta no completa, pero sí una consulta que no explica revisión, pero sí de asesoría a larga distancia, que la cobras completo cuando tienes temas de especialidad. Entonces, desde ese punto de vista, no tienes que hacer un trámite ante COFEPRIS, lo hacen las asesorías y tienen un respaldo legal. Y tú firmas contratos. Una pregunta, Sergio, perdón que corto, pero es afina, que hizo uno de los panelistas, el doctor Ortiz de Córdoba, y que está ligado a esto. Si bien difiere con todos los países, ¿cuál es el porcentaje que cobran esas empresas? Porque aquí se habla hasta del 30%, entonces de repente son socios importantes de nuestro trabajo. Sí, aquí estas empresas están cobrando entre el 10 y el 15%. Entonces tú pones tu consulta, el precio que tú decidas, ellos cobran el 15% más, y lo que decía Janet hace rato es el recibo fiscal, tú das por lo que te llega a ti, o sea, ellos lo cobran, te transfieren a ti, tú haces un recibo fiscal a la paciente por lo que tú cobras, y ellos hacen un recibo fiscal por la aplicación por dar el servicio de ese 15% extra que cobraron. Ani, ¿vos querías decir algo al respecto? Sí, claro. Justamente con el tema de cobro,
se recomienda que no se cobre la totalidad de un consultorio. Evidentemente no estamos utilizando todo lo que es un servicio de consultorio, ¿verdad? Y la recomendación es más o menos el 60% según los sistemas que se utilizan de telellamadas, sobre todo cuando se hacen los que hacen, por ejemplo, los hospitales en Estados Unidos. Y el mejor sistema que podés utilizar para la generación de facturas, que le decimos acá facturas, ¿verdad? Es si tienen en su país un sistema Piper. Ya les cobran, a nosotros nos cobran un 7%, ¿verdad? De la consulta, pero ellos estarían generando por la consulta de la doctora Fanny Corrales, se paga esto y generan ellos la factura. O incluso podés utilizar tu propia factura, la de tu consultorio. Lo ideal es, como ahora tenemos la posibilidad de sacar foto y escanear eso, te pasa al PDF, lo podés hacer en el sistema PDF porque el sistema Telesalud permite ese envío de documentos, pero siempre en sistemas documentos, por favor. Dayana, ¿vos querías preguntar o acotar algo? Sí, bueno, pues primero muchísimas gracias a los conferencistas por sus presentaciones. Mis dos preguntas eran con respecto a telesalud. Una es, ¿qué indicadores se utilizan para evaluar la calidad de atención por telemedicina? Y la segunda es que Fanny nos mencionaba el uso del consentimiento informado. Entonces quería saber qué mecanismo utilizar para el diligenciamiento, si la paciente lo debe firmar y escanearlo y enviarlo para que quede en el récord de la historia clínica o simplemente al darlo verbal uno, pues digamos, anota el nombre de la paciente. Bien, súper interesante y hay una de esas preguntas, veo, ¿verdad? De la seguridad del consentimiento. Si tu país decide que el consentimiento esté firmado, que sea firmado, entonces lo ideal es que se escanee, o sea, se firme, se escanee y te reenvíe eso, que también en formato documento, ¿verdad? A tu correo o al WhatsApp si utilizas ese medio, ¿verdad? Pero lo que acá nosotros tenemos permitido, por darle un ejemplo, es que yo lo que hago es generar la consulta, envío, si es la primera vez, el consentimiento informado y la paciente me tiene que responder que leyó y que está conforme con lo que eso generó. Y para nosotros eso tiene un valor legal, como una firma, ¿verdad? O sea, la paciente consciente de que leyó y que entendió, o si te hace preguntas, aclara que se le aclaró sus dudas. Eso es muy importante en cuanto al consentimiento. Acá en México, un poco para corregir eso, puedes poner el consentimiento informado en tu página y poner la cláusula de que si no lo acepta, tiene que comunicarse para que no lo acepte. Lo que sí tienes que tú comunicarle a todo el mundo es que tienes un consentimiento informado en la página. En cuanto a lo que tienes. En la cuestión de las aplicaciones que hablábamos, al momento de la paciente aceptar que va a recibir una consulta virtual, firma en forma digital un consentimiento informado que es válido. Claro. Okay. Y Bien. en cuanto a los indicadores para evaluar la calidad, la atención por telesalud, ¿existen algunos indicadores o algunos estudios que nos permita evaluar eso o aún en telesalud no los tenemos? Realmente sí hay sistemas de evaluación. Lo que no está dirigido a las especialidades en general. Yo creo que sería interesante que nosotros empecemos a trabajar indicadores, sobre todo en ginecología y obstetricia, porque ya hay protocolos trabajados basados en evidencia científica sobre la atención en ciertos aspectos, no solo obstetricia, sino también, por ejemplo, seguimientos oncológicos, realizados por telesalud, la consultoría en anticonceptivo, que es muy importante. Está protocolizado según evidencia científica, pero indicadores para basarse en la seguridad de esto no. ¿Qué opciones de manejo de recetas, pregunta alguien por ahí, tienen en cuanto a sus respectivos países? Sí, en Paraguay, por ejemplo, el ministro ahora con la pandemia
genero una resolución donde se puede realizar el envío de recetas a través de medios informáticos. Las farmacias la tienen que aceptar, pero cumpliendo todas las especificaciones. Ejemplo, antibióticos. Nos piden, por ejemplo, nosotros en Paraguay colocar el CIE-10, o sea, todas las especificaciones, pero que sí son válidas como documentos. Yo lo que les recomiendo, como siempre, si se va a hacer esos envíos, no hacerlo por una simple fotografía, sino pasarla al sistema PDF, que es más seguro para nosotros, sobre todo para que no haya modificaciones. Y en la fotografía, ¿por qué vos insistís mucho en el PDF y por qué no un JPG, Fanny? Y porque está en el sistema informático está más relacionado a documentos del sistema PDF. Hay otros sistemas, pero el sistema PDF es el más conocido. Podría hacerse, si tu ley lo permite, porque yo sé que ustedes sí lo pueden hacer, me estaban comentando, o sea, puedes sacarlo en modo fotografía y enviar. Una bomba para Martín, pero realmente que, como vos bien decías, es para largo. Alguien preguntó, y sí, esto es debate de toda la academia. Está muy bueno esto de la educación a distancia y la posibilidad de los multimedios, pero un área es la de simuladores y la otra, si a lo mejor programas más complejos que se puedan hacer por simulación en la propia casa. Y la otra, fundamentalmente, es la de la evaluación. ¿Qué consideraciones podés hacer al respecto? Porque hoy el mayor problema que tiene la academia es la evaluación. Hoy tenemos un problema en todas las universidades, que los alumnos están presionando, queremos terminar, pero ¿y cómo me evalúa? Sí, la evaluación es algo que también cambia con la educación a distancia, porque nosotros podemos hacer evaluaciones según cada herramienta que utilicemos, cada aula virtual. Tenemos posibilidades de hacer multiple choice, también podemos hacer preguntas abiertas para que contesten, pero también podemos ir evaluando con trabajos individuales. Entonces, los alumnos o trabajos en equipo. Los alumnos se les puede plantear un tema para que cada uno lo desarrolle, o también pueden elaborar trabajos entre varios. Y otra de las cosas es que la evaluación, en el caso de materias como las nuestras, que son teórico-prácticas, nosotros en lo que es la formación virtual, lo que es la parte académica, teórica de la especialidad, la vamos a poder evaluar a distancia y vamos a recurrir a distintas herramientas. Entre otras, las reuniones que vamos a tener con ellos por Zoom. Pero al no ser vamos a tener que esperar a que pase la pandemia y que puedan rotar por nuestro servicio en el hospital para que por lo menos vean un parto. Estoy hablando de obstetricia, no de gineco. Por lo menos tienen que ir a algunas consultas para ver lo que es la consulta de una paciente de bajo riesgo. Por lo menos tienen que pasar por sala de internación para ver cómo es la internación de una paciente embarazada o una paciente puérpera. Entonces, desde ese punto de vista, ahí va a haber una segunda instancia de evaluación. Sin embargo, como les estaba diciendo antes, en el caso nuestro y en el de otros servicios conocidos, esto llegó para quedar. Nuestra intención es continuar, como les dije, con una educación blended en un futuro, lo que nos va a permitir dedicar más tiempo cuando los alumnos puedan rotar en situación normal por el hospital, para que ellos puedan tener esas reuniones de reflexión, que ahora las vamos a hacer por Zoom, o las estamos haciendo por Zoom, presencial. Y también nos va a permitir dedicar mucho más tiempo a la parte práctica, porque antes ellos tenían prácticamente el 60% del tiempo que cursaban en nuestro hospital dedicado a lo que era la clase teórica. Y finalmente otro secreto más, a nosotros para evaluar, ahora sabemos lo que cada uno de los docentes da, los que somos coordinadores de la materia. Porque antes, por una cuestión digamos, de no ser molestos, no nos metíamos en el aula a ver qué daban.
Ahora sabemos exactamente qué es lo que dan, lo que nos permite a lo largo de la materia ir haciendo cuestionarios para que los alumnos también tengan de alguna manera una orientación que puede usarse para evaluar o no, pero sí sirve para tener una orientación de qué son las cosas más importantes y cuáles no. Así es que nosotros estamos muy entusiasmados con este cambio y la verdad que apostamos a seguir formándonos, apostamos a seguir conociendo nuevas herramientas y bueno, estamos abiertos a mejorar, ¿no? Una pregunta que fue hoy temprano para Sergio, pero creo que atañe a todos, porque en papel está bárbaro. Yo viene una paciente de urgencia, le hago una PCR y resuelvo y todo, pero la realidad de todos nuestros países, que en papel eso no lo puedo cumplir. ¿Qué hacen en ese caso? Es la pregunta de medio país en el lugar de ustedes. Es decir, viene una paciente asintomática, que viene de una zona que pudiera llegar a tener contacto o no, y entra en trabajo de parto, y ustedes pueden o no sospechar que sea COVID positivo. La recomendación aquí en México es tratarla como infectada. Es decir, que toda paciente con una mínima sospecha, tenga o no tenga contacto, no sea caso este problema, la meten como una COVID. Como si fuera COVID. Si no tenemos la posibilidad de descartarlo, que por ejemplo en muchos hospitales lo que decíamos, el triage, se aísla la paciente, se hace el estudio, aunque no esté inmediatamente, si está positivo, se trata como COVID, si no, no, pero si no tenemos la posibilidad, la urgencia es inminente, tiene que tratarse y no tenemos posibilidad de resolverla, se trata como COVID positivo. ¿Tienen alguna prerrogativa clínica o solamente con la sola sospecha de venir de un área tienen que...? Bueno, sí, la realidad es que hay el riesgo, es que si la tratas como no y sí, infectas todo lo que sí es. Entonces, sí, está claro eso. Entonces preferimos tratarlo como si fuera con todas las medidas de precaución y si después resulta ya cuando se resolvió que no era, entonces ya lo puedes ingresar o que no es, lo puedes ingresar a otro lado y mientras mantenerla en un lugar de aislamiento. Lo que ocurre es que en medios como por ejemplo el mío, donde no se puede hisopar a todas, toda paciente que entra a cirugía tendría que hisoparse, además el gasto en equipo sería una barbaridad, imposible. Janet o Dayana, ¿quieren hacer alguna consideración más? O si no, vamos finalizando porque realmente se ha hecho muy tarde. Quería comentar a la doctora Fanny si se están impartiendo cursos técnicos de preparación para el manejo de la telemedicina y en su experiencia, ¿cuál es el nivel de aceptación de este tipo de cursos? Realmente mucho interés en conocer el sistema, la modalidad, una modalidad que vino para quedarse y no es nueva, ¿verdad? Como mencioné, pero que tenemos que hacerla amigable. Yo creo que cuando empiecen las pacientes a darse cuenta que en muchas situaciones la ahorra viaje, tiempo, van a seguir insistiendo en realizar esta metodología. Y ya que decís de la formación, yo pienso que hoy día todos estos temas ya deben ser parte de los congresos, ¿verdad? Hablarse en los congresos estos temas. También calidad de atención y seguridad. Es impresionante, o sea, hace rato se viene trabajando, pero cuesta mucho bajar a tierra todos estos conceptos en muchas ocasiones. Claro. Entonces ya tenemos que estar incluyendo en nuestros congresos estos temas. Dayana. Sí, quería saber si bien es cierto, uno de los factores que se asocian a eventos adversos son los relacionados con la comunicación. Con respecto a la telesalud o telemedicina, ¿aumentaría el riesgo que esto sucediera? Y si existe, pues, digamos, algún mecanismo de cómo prevenir prevenir esto. Claro, para eso los protocolos, Diana, ya están establecidos los protocolos de trabajo, ¿verdad? O sea, cuándo asistir, cómo asistir, cuándo tenemos que utilizarla y cuándo no, saber derivar a tiempo a las pacientes y que las pacientes entiendan que eso es responsabilidad de ellas, ¿verdad? Como les dije, ese trabajo de revisión muy importante dice, ojo con el tema de las preeclampsias, sobre todo en el diagnóstico precoz. Si nos basamos absolutamente en hacer prenatales, telemedicina, tenemos que perder mucho diagnóstico, ¿verdad?
Los estándares no cambian de tratamiento en cuanto a eso. Por eso es importante definir el protocolo que vamos a utilizar. Pasa lo mismo en el tema de anticonceptivos. Si yo tengo una sospecha de que una paciente pueda ser hipertensa y no tengo la manera de controlar a distancia eso, yo no puedo estar dándole por primera vez un tratamiento con estrógeno. Entonces lo ideal es que inicie y le explique, por ejemplo, con gestágeno. Y así las distintas situaciones tienen sus protocolos para darle seguridad en el tratamiento a las pacientes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo para finalizar creo y pienso en frases que son remanidas, pero creo se habla de que toda crisis es una oportunidad y pensaba de que uno tiende a pensar en una revolución como que es un hecho así súbito. Y la realidad, si miramos esto que vos decías, Fanny, de la telesalud, la educación médica continua, el e-learning, son todas cosas que ya hacen 20 años. Yo recuerdo que tuve mi primer computadora en el consultorio en 1991, hace un buen número de años. Pero como toda torta, como dice, se van metiendo los ingredientes, se empieza a cocinar, que en algún momento llega a ser presentable, y creo que posiblemente el valor de esta pandemia del COVID fue que nos empujó a abrir la hornalla y que esta torta, pues, digamos que a lo mejor se construya mucho más rápidamente y que todos, tomando las palabras de Martín, blended learning sea un blending también de atención médica para todos y que tomemos lo mejor de cada uno de estos. Les agradezco muchísimo la participación, espero que haya sido del agrado de ustedes y de quienes participaron y estuvieron pendientes. Fueron 100 y pico de personas que recién empieza a bajar a esta altura después de casi 2 horas, así que creo que fue del interés de quienes participaron. Buenas noches a todos y realmente muchas gracias. Quiero Buenas noches y muchas gracias. agradecer a los participantes y a muchos profesores que estoy viendo, profesores que dejaron capacidades instaladas en Latinoamérica, y espero así nosotros poder honrar con esto nuevo que se viene y también trabajar de ese mismo modo, sobre todo a mi maestro, el profesor Marcial Barreto, que está acá atendiendo y mirando todo lo que digo. Después me va a decir en lo que me equivoqué y no me equivoqué, ¿verdad? Son de esos docentes que uno sabe que tienen la sala de parto siempre presente y ante cualquier situación va a estar al lado tuyo, ¿verdad? Así que muchos maestros de esto tenemos en Latinoamérica, no detrás de un reconocimiento, pero se tienen que sentir siempre orgullosos del trabajo que están dejando. Así que muchas gracias por la invitación y decirles que telemedicina no es nuevo, que cuando responden un WhatsApp, una preguntita por WhatsApp, eso es telemedicina sin seguridad. Entonces tenemos que aprender a manejar esto. Y es trabajo médico también, no lo perdamos de vista. También. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, también compartirles lo que va a ser el próximo webinar de FLASOC, que es, nos toca menopausia en tiempo de COVID, lo más importante, coordinado por la doctora María Cecilia Arturo de Colombia, y con 3 participantes, el doctor Camilo Rueda, también de Colombia, el doctor Cuauhtémoc Celis de México y el doctor Nilson de Melo de Brasil. Así que el 30 de junio vamos a tener este próximo webinar. Muy bien. Okay. Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias de Buenas nuevo. noches. Gracias. Ah.